Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 48. 10 Irade. Parte 5. La guerra nunca fue fácil para nadie. Salvo los sentimientos detrás de esto, la logística fuera de las telecomunicaciones modernas creó una pesadilla de retrasos. Había que conseguir provisiones para los soldados, colgar pancartas y los representantes de ambos bandos enviaban declaraciones formales con la antigua formalidad medieval. Luego estaban las armas y las armaduras, que eran las que consumían más tiempo. A menudo, los soldados llegaban con su propio equipo, caballeros y guerreros armados con armaduras, y vagabundos y mercenarios con ropas gastadas. Algún mercenario ocasional vendría con un equipo moderado, pero la gran mayoría del resto venía con espadas melladas y piezas de cuero apiladas apresuradamente utilizadas como armadura. Sin acceso a una forja, el ejército normalmente no marcharía con herreros ni artesanos, pero esto fue lo que hizo que Shirou del equipo Darkness fuera completamente distinto. Salvo aquellos que lo habían visto crear armas de la nada, los rumores ya se habían extendido por toda la ciudad. Aquellos que probaron suerte inevitablemente se beneficiaron de una forma u otra, porque Shirou no parecía ser alguien que dijera no. Más bien, aquellos que solicitaban reparaciones a menudo recibían el servicio de forma gratuita. El armamento desconchado se afilaría mediante modificaciones menores, y las armaduras rotas se repararían de la misma manera. Las armas y prendas demasiado andrajosas y rotas fueron reemplazadas por mejores versiones de la misma armadura. Aunque no se proporcionó nada al nivel de un noble fantasma, una buena espada de acero seguía siendo un arma confiable. Al hacer todo esto, Shirou intentó ubicarse en una posición en la que pudiera tener una idea de la escala de la guerra por la cantidad de soldados que lo buscaban. A estas alturas ya había perdido la cuenta de 1000 que ya habían solicitado sus servicios. Gracias. Un joven guerrero se inclinó profusamente cuando Shirou le devolvió la espada que le regaló el amigo de la infancia de su aldea. Te protegerá bien, respondió Shirou del mismo modo, viendo cómo el rostro del joven se iluminaba antes de salir corriendo para reunirse con las filas del ejército que marchaban hacia la zona de guerra. Tu magnanimidad parece no tener límites, dijo Momon, riendo. Las reparaciones son reparaciones. No sería correcto dejar que otros mueran por usar una espada rota, respondió Shirou. Momon descruzó los brazos y se encogió de hombros mientras se dirigía a la entrada de la tienda reservada para el equipo Darkness. Otros puntos notables en el ejército fueron los cuarteles de los soldados, donde las apuestas ruidosas y las risas resonaban en las disputas de Sasaki, Grain y Musashi, pero Shirou estaba demasiado concentrado para pensar mucho en ello. Simplemente se alegraba de tener cerca a un aliado en Sasaki en caso de una emergencia. Momon de repente le hizo un gesto con la mano a Shirou. Tenemos invitados que vienen, dijo Momon. TCH, nave chasqueó la lengua, posiblemente no divertida por la constante interrupción de humanos no invitados, entrando y saliendo de la tienda. Sin embargo, ¿qué debía ser nave cuando Shirou era quien quería permitirlo? Lorains dijo que tratara a Shirou con respeto como un humano honorario del Nuevo Mundo, y Narveral no rechazó las palabras de Ainz. Ella ya se había vuelto más útil que el actor de Pandora al fomentar conexiones con la aristocracia de Restice, mientras que lo máximo que el actor de Pandora podía hacer era quedar separado y ser observado boquiabierto en el baile. Ella tenía ventaja entre ellos, pero la competencia entre ella y el actor de Pandora no tenía nada que ver con el asunto actual. Son los representantes del reino, dijo Momon. Asintiendo en agradecimiento, Shirou se levantó y se acercó a la entrada. Levantando las solapas de la tienda, llegaron 3 personas. El primero en hablar fue un asesor delegado por el rey Ramposa para ayudar a supervisar la situación y dar consejos. Saludos, dijo el hombre, inclinando la cabeza. Puedes llamarme Carlos, un asesor imperial del rey. Equipo Darkness, dijo Shirou, adoptando la actitud de un aventurero mientras Nave y Momon estaban a cada lado de él. Conozco los arreglos que habéis hecho con el rey, pero vengo hoy a daros consejos en caso de que se rompan las negociaciones. Charles explicó a la ligera. Moviéndose hacia la entrada de la tienda, Charles abrió la solapa y reveló el paisaje del campo de batalla donde el ejército de Resti se había acampado. ¿Ves la colina al otro lado?
Preguntó Charles, señalando la colina frente a su base militar. Ahí es donde los bastardos del imperio instalarán su campamento. Shirou frunció el ceño, no acostumbrado a este nivel de reglas en el campo de batalla. En la era moderna, saber dónde estaría el enemigo era lo mismo que esperar a ser bombardeado o a que le tendieran una trampa. ¿Es la guerra tan formal?, preguntó Shirou. Seguramente él no fue el único que pudo ver la ineficiencia aquí. A estas alturas, es una tradición. Charles respondió sin perder el ritmo. Nave murmuró estúpido en voz baja, pero mantuvo una expresión indiferente. Momon era mejor reservado, un actor nato. Charles se aclaró la garganta y volvió al asunto que nos ocupaba. Si se trata de guerra, no los pondremos cerca de la línea del frente. Charles declaró como si ya estuviera decidido. Más bien, hemos preparado un lugar excavado bajo tierra con Magic Casters para tu seguridad. El valor percibido de Shirou estaba menos en su capacidad para luchar, sino más en su capacidad para ser un arsenal ambulante para los soldados y guerreros que luchaban en la batalla. Por supuesto, Shirou no estuvo de acuerdo con la percepción. Eso es innecesario. Él dijo, puede que usted no lo crea así, pero otros sí lo creen. Charles respondió, su experiencia se desbordó mientras soltaba una risita. Les ruego su consideración, especialmente con la princesa que los acompaña. Shirou hizo una mueca, pero no podía negarlo con la propia Renner al lado de Charles. Ella estuvo presente como muestra de la legitimidad de la familia real para negociar el fin de los conflictos continuos justo cuando se esperaba que Hirgnif liderara las fuerzas del imperio. Por supuesto, la propia Renner parecía estar en su propio mundo mientras sonreía suavemente al caballero escolta que había elegido personalmente para protegerla. Renner pudo nombrar un caballero personal para que la acompañara, pero por la reacción de otros caballeros, quedó claro que muchos no estaban satisfechos con su elección. Klim era el nombre del caballero que trajo Renner, y la palabra novato estaba prácticamente pintada en su rostro. De las 3 personas que entraron a la tienda, Klim era el único de estatus plebeyo. No se dijo, pero había un aire de rechazo alrededor de Charles hacia Klim. Si Charles se hubiera salido con la suya, se habría asignado una guardia mucho más adecuada a la princesa dorada. Por desgracia, fue la propia princesa quien insistió en escalar. Es un honor conocerlos a todos. Klim inclinó seriamente la cabeza ante Shirou y los demás. He oído que gracias a ti muchos se salvaron en el ataque a la capital. Shirou se rascó la nuca, avergonzado por el repentino elogio. Renner solo sonrió más ante las acciones de Klim mientras los ojos de Charles se oscurecieron, murmurando besa traseros en voz baja. Señor. Un guardia corrió apresuradamente hacia la tienda hacia Charles, que estaba en medio de informar a Shirou y los demás. ¿Qué?, preguntó Charles con impaciencia. No debería haber ningún problema, y el ejército del imperio no llegará hasta el día siguiente. El rostro del guardia estaba pálido, gotas de sudor se formaban sobre su frente mientras señalaba y señalaba hasta que finalmente encontró las palabras. O sobre el horizonte. Todos los ojos se volvieron. Unos días antes. Archie, Ekeran y los demás regresaron al Imperio Baarut sin nada importante que informar sobre la desaparición de numerosos grupos de trabajadores. No se informó que se encontró nada, y Ekeran lo consideró un esfuerzo inútil y entregó el informe a Nero para que lo compartiera con Hirgnif. Mientras tanto, Archie había estado sombrío y callado durante el viaje de regreso. Y Mina le dio un codazo a Ekeran en el costado, instándolo a hacer algo mientras Robert Dicke sacudía la cabeza de un lado a otro para disuadir a sus 2 amigos. Archie sabría mejor que nadie que no se podía encontrar nada en dirección al sitio de excavación porque había regresado en avión e insistió en que no había nada allí. Ekeran y los demás no interrogaron a Archie sobre el tema porque ella parecía tan derrotada que debía haber estado diciendo la verdad. No había ninguna duda en la mente de Imina y los demás de que Archie los engañaría. Por lo tanto, habían regresado y Archie se mantuvo sola todo el tiempo. Su decepción era palpable mientras mantenía la cabeza gacha y murmuraba para sí misma con los dientes apretados. No te retuerzas las bragas, Archie, anímate. Ekeran eligió escuchar a Imina en lugar de a Robert Dicke y levantó la voz para animar al miembro más joven del equipo. Fracasamos esta vez, pero eso no significa que no logramos nada. Además, tendremos mucha acción como ayudantes de Nero en la próxima guerra con Restice.
Archer rompió a sudar frío ante el recordatorio. Deberíamos mantenernos alejados de Lady Nero, decirle que no vaya. Archer tartamudeó de manera inusual. Robert Dick frunció el ceño y arqueó una ceja. ¿Es un fracaso tan devastador? La vida es un círculo de desafíos que uno debe enfrentar y superar con firmeza. Archer abrió y cerró la boca, siseando cuando le picó una leve marca en el dorso de la palma. Ella giró la cabeza y se concentró nuevamente en la procesión reunida. Archer y Mina, Robert Dick y Keran estaban entre la audiencia mientras Hirnif reunía al ejército del Imperio para la marcha para enfrentar a Reestice. Nos reunimos hoy para celebrar el comienzo de un fin bajo este orgulloso ejército de los capaces. Primera infantería, hasta el quinto cuerpo mágico, hasta los guerreros liderados por los 4 caballeros imperiales, prevaleceremos. Las floristas arrojaron abiertamente pétalos de flores y personas de todos los ámbitos de la vida aplaudieron al emperador que los liberó de la corrupción de muchos nobles. Este día marcará el comienzo de una nueva era. Nueva gloria. Nuevos esfuerzos. Los primeros en el orden de los aplausos fueron los plebeyos de habilidad, a quienes se les otorgó puestos por sus méritos más que por su estatus. Luego estaban las mujeres empleadas y capaces de ocupar un puesto en el imperio. Los abucheos silenciosos procedían solo de los viejos nobles. Todos los caminos conducirán al imperio. Fue un gran aplauso para alguien con el apodo de emperador sangriento. Archer no podía disfrutar nada de eso, y mucho menos hablar claramente sobre sus pensamientos. Esto fue una locura. Archer se estremeció cuando Hirnif alcanzó el cenit de su discurso. Por el imperio. El coro de repeticiones era ensordecedor mientras los caballeros y la gente del pueblo chocaban sus armaduras, armas o cacerolas para crear un estruendoso estruendo. Marzo. Acompañado por Nerón, Hirnif ordenó al ejército del imperio avanzar. Invisible. La red de las 100 caras, puesta a toda marcha tras la desaparición de Said el Veloz. Nero taraleó mientras estaba sentado dentro de la sala del Consejo de Guerra de Hirnif, mirándose distraídamente las uñas. Además de Hirnif, que estaba sentado en el centro, mirando un mapa topológico centrado en el área donde el ejército del imperio iba a luchar, otros 5 estaban presentes en la sala. El mago de la corte Floder Paradine estaba a la derecha de Hirnif, mientras que los 4 caballeros imperiales, Leims Rockbruise, Basiwot Peshmel, Archdaleano Chinasami que actuaban como seguridad. Continuando tarareando para sí misma, Nero gradualmente levantó una ceja y se encontró con Leinos, quien chasqueó la lengua. Leinos era la única mujer de los caballeros imperiales del imperio y despreciaba la forma en que sus compatriotas miraban en silencio a Nero. Principalmente por envidia, la mitad de la cara de Leinos estaba marcada por una maldición desconocida por haber matado a un monstruo. Nacida como noble, la vida de Leinos se arruinó cuando su prometido y su familia la abandonaron por arruinar su rostro y sus perspectivas. En cambio, ascendió gracias a sus habilidades que le valieron la atención de Hirnif, lo que le valió un lugar entre los caballeros imperiales. Sin embargo, su objetivo no podría haber sido más vano e identificable. Una cura para la maldición que estropeó su rostro. La envidia de Leinos se podía sentir en correlación con el disgusto que le disparó a Basiwot, Dale y Nasami, quienes estaban paralizados por cada gesto de Nero. Nerón era una joya, una flor decadente que embriagaba a todos los que la contemplaban durante demasiado tiempo. Todo fue en la cara. Leinos inconscientemente cepilló el cabello que cubría la mitad llena de cicatrices de sus rasgos y finalmente dejó saber su molestia. El emperador está hablando, Leinos fulminó con la mirada, sus compañeros caballeros hicieron una mueca y se sonrojaron de vergüenza. Déjalos mirar. Nero sonrió, llamando directamente a los hombres con una risita. Así como el sol atrae las miradas, es natural que una rosa se destaque entre las masas. Creo que me gusta, murmuró Dale distraídamente, estremeciéndose ante la repentina mirada penetrante de Hirnif. Los demás no eran diferentes aparte de Floder, que era demasiado mayor o no le importaba la belleza por encima de la magia. Leinos frunció los labios y se enfrentó a Nero. Parece que las miradas pueden llevar a la gente a cualquier parte, se burló. Sí.
Nero sonrió, la felicidad brillaba en sus ojos por los elogios y la pura confianza en sí misma. Leinus pensó que era arrogancia en el apogeo del narcisismo. Leinus observó la forma en que Nero tomó sus palabras como un hecho en lugar de un ridículo. Una vena apareció sobre sus sienes. No fue justo. Leinus miró a sus compatriotas y todos apartaron la mirada. Evidentemente, realmente no les importaría mantener a Nero cerca solo para mirar a una diosa como esposa trofeo para quien la cortejara. Leinus tocó la mitad maldita de su cara y frunció el ceño. Ella también había sido una belleza una vez. Esa no es una cara que una mujer bonita debería poner. Nero se sentó y reprendió. El temperamento de Leinus estalló antes de que ella lo pusiera a fuego lento a la fuerza. No hables de asuntos de los que no sabes nada. Ella siseó entre dientes. Y pensé que podía hacerlo mejor, jugó Nero con un elixir que le dio nada menos que Caster, un hombre llamado Asclepio, antes de que ella abandonara el mausoleo. Iba a usarse como una segunda vida, pero Nerón se burló. ¿Quién era ella para necesitar una segunda vida cuando tenía 3? 3 veces se pone el sol de la mañana. ¿Qué? Leinus se quedó completamente quieto y tragó saliva con dificultad. Incluso Fludel y Hirnif hicieron una pausa en sus conversaciones de guerra ante la repentina bomba que lanzó Nerón. No se dijo, pero ni siquiera Fludel pudo encontrar una cura para la maldición que estropeó el rostro de Leinus, y mucho menos alguien escuchó hablar de un elixir tan potente. Y Nero sostenía dicho elixir como si no valiera nada para ella. ¿Eso, en serio? A Leinus le costó creer esa mierda y en lugar de eso se enojó. ¿Piensas que esto es una broma? Nero frunció el ceño, destapó la botella y sumergió un dedo en el líquido. Con un movimiento de alguna manera más rápido de lo que cualquiera podría reaccionar, una gota del elixir salpicó una parte del rostro lleno de cicatrices de Leinus. Los elixires estaban destinados a beberse, pero eso no significaba que no pudieran usarse como ungüentos. En cualquier caso, Nero se sintió genuinamente ofendido por Caster. Un regalo que le hicieran no sería falso en lo que a ella respectaba, y Leinus había dudado de la integridad de un amigo. Nerón guardó el elixir y ya no tenía la intención de compartirlo. Estupefacto, Leinus limpió la gota que había tocado su costado marcado y, sin darse cuenta, la frotó más profundamente sobre su piel. Por lo que Leinus podía decir, no podía sentir ningún cambio. Era como si alguien simplemente le hubiera rociado agua. Leinus ya era sensible a su rostro y esta broma había ido demasiado lejos. Su mano llegó al pomo de su espada, pero el ágil arco Daleanoch la detuvo, y el noble miró fijamente el lugar donde el elixir estaba manchado. «Oí Leinus», tartamudeó Dale en un susurro, los ojos de Fludel brillaban de asombro. «Mira tu cara». De ninguna manera». Leinus tuvo en cuenta la forma en que los demás la miraban antes de desenvainar con cuidado su espada y usar el reflejo de la hoja como espejo. Ella no podía hablar. Todo lo que pudo hacer fue mirar fijamente. La zona que la gota había manchado sobre la mitad cicatrizada de su cara había sanado por completo, pareciendo incluso más saludable que su lado intacto. Eso. Leinus corrió hacia Nero, perdiendo la compostura. No. Nero levantó la nariz con altivez. Leinus sintió que se le daba un vuelco el estómago en tiempo real, queriendo hablar, pero sin saber qué decir para salvarse. Lastimosamente, se volvió hacia Hirnif en busca de ayuda, pero el emperador la miró fijamente. «Cosechas lo que siembras». Los hombros de Leinus se desplomaron. «¿Qué quieres?» HMPH, se suponía que era un regalo. ¿Qué quieres decir con qué quiero? A pesar de toda su fanfarronería y caridad, Nerón en la historia era conocido por ser mezquino. Pensé que habías dicho que era una broma. Reímos, jajajaja. Basilot puso una mano sobre el hombro de Leinus y sacudió la cabeza. Leinus frunció los labios y retrocedió en su posición de guardia. Continuó mirando a Nero, pero esta vez por una razón diferente. En el silencio, Fludel intentó dejar de lado el asunto de la guerra y preguntar sobre el elixir, pero una nueva entrada impidió los esfuerzos de Fludel. Con el rostro pálido, Archie Rileford gritó desde la tienda de comando antes de que Hirnif le permitiera la entrada. Recordó que Archie era uno del pueblo de Nerón, por lo que aprobó la solicitud. Arque.
Nero gritó primero cuando Archie entró tentativamente. Estaba temblando, con los ojos desenfocados. Lady Nero, perdóname. Archie recordó el trato que hizo. El demonio prometió no dañar al imperio ni a sus allegados a cambio de una simple charla. No tuvo más remedio que aceptar. Leins reaccionó y notó algo raro, pero una fuerza inesperada la inmovilizó contra el suelo. Agitándose, miró hacia arriba para ver qué la había golpeado y notó el borde de una garra de demonio en su cuello. Dan, Basiluod y Nasami no fueron diferentes, inmovilizados por lo que solo podría describirse como un demonio. Ahora, no hay necesidad de tener miedo. Una voz resonó cuando el demonio enmascarado, Haldabot, salió de la oscuridad de la sombra de Archie. Guardias. Hirnif llamó inmediatamente y no obtuvo respuesta. La sangre se le subió a la cabeza mientras su mente intentaba encontrar una contramedida. Hirnif estaba al tanto de los acontecimientos ocurridos en la capital de Restice y podía reconocer la descripción, pero había oído que el demonio había sido repelido y asesinado por una misteriosa lancera. ¿Podemos tener una charla?, preguntó Haldabot tranquilamente. La expresión de Hirnif se endureció, pero Haldabot no lo estaba mirando a él, sino a Nero por una razón u otra. Su comportamiento había cambiado sutilmente y sus ojos límpidos se volvieron duros. Nero se puso firme, mirando a Fludel, Hirnif y luego a los demás a merced de los demonios. Archie no fue diferente con Haldabot colocando una mano en su nuca. No actuaría tan rápido. Haldabot advirtió de buena fe. Siempre fui un poco torpe, ¿ves? Me asusto fácilmente y puedo aplastar algunos huesos como si fueran uvas. Mejor no probarlo. Demonio, ¿qué quieres? Hirnif no pudo soportar poner a Nero en la atención del demonio e intervino directamente como el hombre con la máxima autoridad del imperio en la sala. Haldabot sonrió y hizo su oferta. ¿Cooperamos?, dijo para confusión de todos. Nadie en el imperio tendría que sufrir o morir. Por eso Archie había tomado su decisión. Sin embargo, ¿quién significaba eso que moriría en su lugar? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, como dicen. La voz de Haldabot era demasiado tentadora y no dejaba muchas opciones. Igual que este pequeño. Archie bajó la cabeza avergonzada, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Gracias por leer. Novela web gratuita. De Apostate Ingrid Fantasy. Para aquellos que preguntaron, la novela web está disponible en WebNovel y en la página principal del usuario. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. Por anunciar. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Destinado Legacy Dark. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z